Una teoría conspirativa o conspiranoica es aquel relato que no concuerda con la versión oficial o la comúnmente aceptada por la sociedad respecto a uno o varios acontecimientos. Suelen ser hechos muy relevantes por razones económicas, políticas y sociales. Un saludo a todos, yo soy André, y en este video veremos las teorías conspirativas más conocidas, perturbadoras y curiosas. Bienvenidos al iceberg de teorías conspirativas. Nivel 1. OVNIs. El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Muchas personas argumentan que el gobierno oculta su existencia y a menudo se relacionan a estos supuestos objetos con seres extraterrestres. Los Illuminati. Los Illuminati es un nombre dado a varios grupos, tanto reales como ficticios. Históricamente, el nombre suele referirse a los Iluminados de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración fundada el 1 de mayo de 1776 en Baviera, hoy parte de Alemania. Los objetivos de la sociedad eran oponerse a la superstición, el oscurantismo, la influencia religiosa sobre la vida pública y los abusos del poder estatal. En usos posteriores, Illuminati se ha utilizado para referirse a diversas organizaciones que supuestamente son una continuación de los Illuminati bávaros originales, aunque estos vínculos no han sido corroborados. A menudo se ha acusado a estas organizaciones de conspirar para controlar los asuntos mundiales, organizando acontecimientos y colocando agentes en gobiernos y empresas con el fin de obtener poder político e influencia y establecer un nuevo orden mundial. Fake news. Las fake news, en español, noticias falsas, son información falsa o engañosa presentada como noticia real. Las noticias falsas a menudo tienen el objetivo de dañar la reputación de una persona o entidad o de ganar dinero a través de los ingresos publicitarios. Aunque las noticias falsas siempre se han difundido a lo largo de la historia, el término fake news se utilizó por primera vez en la década de 1890, cuando los informes sensacionalistas en los periódicos eran comunes. Proyecto MKUltra. El Proyecto MKUltra fue un programa ilegal de experimentación humana diseñado y llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en las décadas de 1950 y 1960, el apogeo de la Guerra Fría. El gobierno de los Estados Unidos temía que los agentes soviéticos, chinos y norcoreanos estuvieran usando el control mental para lavar el cerebro a los prisioneros de guerra estadounidenses en Corea. En respuesta, Alan Dulles, director de la CIA, aprobó el proyecto MKUltra en 1953. La operación encubierta tenía como objetivo desarrollar técnicas que pudieran usarse contra los enemigos del bloque soviético para controlar el comportamiento humano con drogas y otros manipuladores psicológicos. Comenzó en 1953, luego se redujo su alcance en 1964 y 1967 y se detuvo en 1973. El proyecto MKUltra utilizó numerosos métodos para manipular los estados mentales y las funciones cerebrales de sus sujetos de prueba, como la administración encubierta de altas dosis de drogas psicoactivas y otros químicos, electrochoques, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y otras formas de tortura. Área 51. El Área 51 es un destacamento remoto controlado por la base aérea de Edwards en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. El objetivo principal de la base es indeterminado, no obstante, debido a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. El intenso secretismo que rodea a la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en una de las causas principales de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque el Área 51 no ha sido declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno a dicha zona es información confidencial y clasificada como de alto secreto de los Estados Unidos.
No fue hasta 2013 que se confirmó la existencia del Área 51 mediante la Ley de Libertad de Información. Reptilianos. Los reptilianos, también llamados reptoides, arcontes, reptiloides, saurios o draconianos, se supone que son humanoides reptilianos que juegan un papel destacado en la fantasía, la ciencia ficción, la ufología y las teorías de la conspiración. La idea de los reptilianos fue popularizada por David Icke, un teórico de la conspiración que afirma que los extraterrestres reptilianos que cambian de forma controlan la Tierra, tomando forma humana y ganando poder político para manipular las sociedades humanas. Icke ha declarado en múltiples ocasiones que muchos líderes mundiales son o están poseídos por los llamados reptilianos. Los críticos de la teoría de la conspiración se refieren despectivamente a los supuestos reptilianos como personas lagarto. El 11S. Una de las teorías conspirativas más famosas es la de que el atentado en Nueva York hacia las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, fue un hecho causado por el mismo gobierno de los Estados Unidos, esto con el fin de poder entrar a Medio Oriente a la fuerza y aprovecharse de los recursos petrolíferos, sacando el mayor provecho posible. Numerosos creyentes de esta teoría enseñan videos donde se pueden ver a las torres con distintas explosiones en varias secciones de los edificios, algo que no pudo haber sido planeado por ningún terrorista extranjero sin haber sido visto, ya que estos explosivos fueron puestos en muchos pisos de estas edificaciones, por lo que tuvieron que hacerse cómplices los propietarios de dichos rascacielos. Otras evidencias son que supuestamente el avión que se estrelló en el Pentágono no fue un avión, sino que aparentemente fue un misil. Existen dos videos que muestran el momento del accidente, pero en los mismos no se logra distinguir bien si es un avión. Estas supuestas inconsistencias han hecho dudar a los teóricos de la conspiración y hasta el momento es objeto de debate. Nivel 2. Hombres de negro. Los hombres de negro serían, según la tradición contemporánea más popular y la especulación de algunos grupos creyentes en el fenómeno extraterrestre, agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. A veces se da a entender que los extraterrestres pueden ser ellos mismos. El término también se utiliza para describir a misteriosos hombres que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente con el objetivo de proteger secretos de Estado o realizar otras actividades extrañas. El término en sí es genérico, que se utiliza para referirse a cualquier individuo con una conducta extraña, amenazadora o poco común, cuya aparición en escena puede estar vinculada, en cierto modo, con un avistamiento ovni. Nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una teoría de la conspiración que plantea la hipótesis de un gobierno mundial totalitario emergente en secreto. El tema común en las teorías de la conspiración sobre un nuevo orden mundial es que una élite secreta del poder con una agenda globalista está conspirando para finalmente gobernar el mundo a través de un gobierno mundial autoritario que reemplazará a los estados-nación soberanos y una propaganda que lo abarca todo, cuya ideología saluda el establecimiento del nuevo orden mundial como la culminación del progreso de la historia. Por lo tanto, se ha alegado que muchas figuras históricas y contemporáneas influyentes son parte de una camarilla que opera a través de muchas organizaciones de fachada para orquestar eventos políticos y financieros significativos que van desde causar crisis sistémicas hasta impulsar políticas controvertidas, tanto a nivel nacional como internacional, como pasos en un complot continuo para lograr la dominación mundial. Alunizaje. Las teorías de la conspiración del alunizaje afirman que algunos o todos los elementos del programa Apolo y los alunizajes asociados fueron engaños organizados por la NASA, posiblemente con la ayuda de otras organizaciones. La afirmación más notable es que los 6 aterrizajes tripulados de 1969 a 1972 fueron falsos y que 12 astronautas del Apolo en realidad no caminaron sobre la Luna.
Varios grupos e individuos han afirmado desde mediados de la década de 1970 que la NASA y otros engañaron a sabiendas al público para que creyera que ocurrieron los aterrizajes, fabricando, manipulando o destruyendo pruebas, incluidas fotografías, cintas de telemetría, transmisiones de radio y televisión y muestras de rocas lunares. Existe mucha evidencia de terceros sobre los aterrizajes y se han hecho refutaciones detalladas a las afirmaciones falsas. Desde finales de la década de 2000, las fotos de alta definición tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter de los sitios de aterrizaje del Apolo han capturado las etapas de descenso del módulo lunar y las huellas dejadas por los astronautas. En 2012, se publicaron imágenes que mostraban 5 de las 6 banderas estadounidenses de las misiones Apolo, erigidas en la Luna aún en pie. La excepción es la del Apolo 11, que ha permanecido en la superficie lunar desde que fue volada por el sistema de propulsión de ascenso del módulo lunar. Terraplanismo. Terraplanismo es el nombre de la creencia precientífica de que la superficie de la Tierra es plana en lugar de esférica. A lo largo de la historia han existido diferentes opiniones acerca de la forma de la Tierra, a partir de la idea intuitiva de que se trata de una superficie plana, hasta llegar al concepto moderno del geoide, esto es, una esfera ligeramente achatada en los polos, que corresponde a la observación desde el espacio y a los datos científicos. En el siglo XIX, cuando la idea de la Tierra como una esfera era un hecho aceptado, el escritor inglés Samuel Birley Robotham propuso la idea de que en realidad era una superficie plana centrada en el polo norte. La postura de Robotham se aceptó en la sociedad religiosa estadounidense, pero pronto cayó en el olvido. En el siglo XXI, a partir del uso masivo de Internet, se popularizó a través de foros virtuales y de canales de YouTube, desde donde la aceptaron algunos teóricos de la conspiración. Esta teoría ha sido desmentida científicamente. Tierra hueca. La creencia en la Tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen 2 aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de túneles destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad de 6,7 G. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad, y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Maps, entre otros, que conocen perfectamente el tema pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación, realizada en el pozo superprofundo Kola en Siberia, es de 12,3 kilómetros, el 0,1% del diámetro de la Tierra. Masones. Los masones han ejercido durante mucho tiempo las cualidades más irresistibles para los escritores de novelas de suspenso y los teóricos de la conspiración. Entre sus miembros se encuentran padres fundadores, presidentes, músicos, artistas y empresarios. Se han descrito cientos de teorías de conspiración sobre la masonería desde finales del siglo XVIII. Por lo general, estas teorías se dividen en 3 categorías distintas: políticas, generalmente involucran acusaciones de control del gobierno, particularmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Religiosas, generalmente involucran acusaciones de creencias o prácticas anticristianas o satánicas. Y culturales, generalmente involucrando entretenimiento popular. Muchas teorías de conspiración han relacionado a los masones y los caballeros templarios con la adoración al diablo. Estas ideas se basan en diferentes interpretaciones de las doctrinas de esas organizaciones. Nivel 3. Big Pharma.
Las teorías de la conspiración de la Big Pharma son teorías de conspiración que afirman que la comunidad médica en general y las compañías farmacéuticas en particular, especialmente las grandes corporaciones, operan con propósitos siniestros y en contra del bien público, que ocultan tratamientos efectivos o incluso causan y empeoran una amplia gama de enfermedades, con fines de mantener y obtener más ganancias económicas o por otras razones nefastas. Antivacunas. La antivacunación se refiere a la oposición total a la vacunación. En años más recientes, a este tipo de personas se las conoce como antivacunas. Las dudas sobre las vacunas son complejas y dependen del contexto, ya que varían en función del tiempo, el lugar y las vacunas. Pueden influir en ella factores como la falta de conocimientos y comprensión adecuados con base científica sobre cómo se fabrican las vacunas o cómo funcionan, la complacencia, la conveniencia o incluso el miedo a las agujas. Teoría de las estelas químicas. La teoría conspirativa de las estelas químicas, también llamadas quimioestelas, plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración, dejadas por los aviones a gran altura, son en realidad estelas químicas, que consisten en agentes químicos o biológicos rociados por los aviones, con fines nefastos no revelados al público en general. Algunos fines que los creyentes en esta teoría afirman son propagación de enfermedades, daño de cultivos o control mental. Organismos genéticamente modificados. Un organismo genéticamente modificado u organismo modificado genéticamente, abreviado OGM, OMG o GMO, por sus siglas en inglés, también llamado transgénico erróneamente, pues un transgénico es una transferencia de uno o más genes de una especie a otra especie, es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. Mucha gente afirma que se ocultan los daños que estos alimentos producen en el organismo o que buscan reemplazar los alimentos naturales por alimentos modificados genéticamente que tendrían fines siniestros. Control del clima. High Frequency Active Auroral Research Program, o por sus siglas, HAARP, en español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, fue un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, y la Universidad de Alaska. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo, los sistemas de detección de misiles. Las actividades del programa se realizaban en la Estación de Investigación de HAARP, una instalación situada cerca de Gacona, en Alaska. Algunos teóricos de la conspiración han culpado al proyecto de una amplia gama de eventos, incluidos numerosos desastres naturales, que podrían evidenciar un control del clima evidente. Sin embargo, varios científicos y académicos han comentado que el HAARP es un blanco atractivo de dichos conspiracionistas, debido a que, en palabras del investigador informático David Neidich, su finalidad parece enigmática para los que tienen poco conocimiento científico. Realidad simulada. No solo lo dijo el creador y CEO de la compañía aeroespacial SpaceX, Elon Musk, sino que también especularon al respecto el divulgador y astrofísico Neil deGrasse Tyson o el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, que podríamos estar viviendo en una simulación creada de forma virtual. Es lo que se conoce como hipótesis de simulación, que propone que la realidad es simulada y que tiene sus orígenes en filósofos clásicos, como Parménides o Platón. Una materia de reflexión académica seria, pese a que pueda parecer más propia de novelas de ciencia ficción. La realidad simulada sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizás por ordenador, a un grado indistinguible de la verdadera realidad. Contendría mentes conscientes que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación. Este concepto es diferente del concepto actual de realidad virtual, tecnológicamente alcanzable. La realidad virtual es fácilmente distinguible de la experiencia de verdadera realidad. Los participantes nunca dudan acerca de la naturaleza de lo que experimentan. La realidad simulada, en cambio, sería difícil o imposible de distinguir de la verdadera realidad. Nivel 4. Nibiru.
El cataclismo de Nibiru se refiere a un supuesto encuentro desastroso entre la Tierra y un gran objeto planetario, ya sea una colisión o un casi accidente, que ciertos grupos creían que tendría lugar a principios del siglo XXI. Los creyentes en este caso del fin del mundo, por lo general, se refieren a este objeto como Nibiru o Planeta X. La idea fue presentada por primera vez en 1995 por Nancy Lieder, fundadora del sitio web Z-Talk. Lieder se describió a sí misma como una contactada con la capacidad de recibir mensajes de extraterrestres del sistema estelar Zeta Reticuli que se comunicaban con ella a través de un implante en su cerebro. Afirma que fue elegida para advertir a la humanidad que el objeto atravesaría el sistema solar interior en mayo de 2003, haciendo que la Tierra sufriera un cambio de polos físicos que destruiría a la mayor parte de la humanidad. Aún así, dicha fecha se pospondría más adelante, muchas más veces. Posteriormente, la predicción se ha extendido más allá del sitio web de Lieder y ha sido adoptada por numerosos grupos apocalípticos de Internet. Proyecto Bluebeam. El Proyecto Bluebeam, también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina, es una teoría conspirativa creada y propuesta por Serge Monast, periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Tiene como objetivo el vulnerar la conciencia humana, intentando implementar una nueva normalidad basada en el modelo de la neoizquierda para de ese modo establecer un nuevo orden mundial, con el anticristo a cargo, a través de una simulación tecnológica 3D de la segunda venida de Jesús. Estas acusaciones aparecieron en una presentación de audio de 1994 del periodista convertido en teórico de la conspiración, Serge Monast, y luego se publicaron en su libro Project Bluebeam, junto a un colega suyo. Monast declaró haber sido perseguido por autoridades debido a su participación en la publicación de información clasificada. Partidarios de esta teoría sostienen que Monast y el coautor, quienes murieron de ataques cardíacos en 1996, fueron asesinados, esto tras afirmar que ninguno de los dos contaba con antecedentes de cardiopatía. De igual manera, acusaron al gobierno de Canadá por la desaparición de su hija, que tuvo por presunto objetivo desalentar sus investigaciones. Monast declaró que confiaba que el proyecto se completaría en el año 2000. Conspiración judeo-masónico-comunista internacional. La conspiración judeo-masónico-comunista internacional, a veces denominada como conspiración judeo-masónico-marxista internacional, es una teoría de conspiración que sostiene la existencia de una supuesta coalición secreta de la que formarían parte los judíos, la masonería y el comunismo, que pretenderían un fin oscuro, el cual sería de una u otra forma el dominio total del mundo. En la época contemporánea, esta conspiración es y ha sido ampliamente utilizada como instrumento político por grupos conservadores, ultracatólicos, reaccionarios, supremacistas blancos y fascistas, para denunciar a la izquierda, pero también a la derecha política. Teorías de la Antártida. Durante siglos, la Antártida ha capturado nuestra imaginación. Desde los primeros exploradores históricos del siglo XIX hasta los audaces científicos de la actualidad, seguimos cautivados por las maravillas que albergan las llanuras heladas de la Antártida. Como el último desierto inexplorado del mundo, la Antártida está envuelta en misterio, y como una tierra de extremos, también es excelente para guardar sus secretos. Las duras condiciones, las temperaturas bajo cero y los paisajes áridos hacen que la Antártida sea inhóspita para los humanos. El continente helado tiene aproximadamente 1.5 veces el tamaño de los Estados Unidos y el 99% está cubierto de hielo, lo que constituye el 90% de todo el hielo de la Tierra. A pesar de esto, los científicos han seguido adelante, descubriendo fósiles antiguos, fenómenos naturales peculiares y criaturas increíbles. Incluso han logrado descubrir un mundo debajo del hielo, desde lagos subterráneos salados hasta una enorme cadena montañosa escondida debajo. Algunas de las más famosas teorías de la Antártida son selvas tropicales, el agujero gigante, alienígenas, nazis y una ciudad perdida. Criptozoología.
La criptozoología es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de grupos extintos, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o informes oculares, como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness, y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas, como gatos fantasma, también llamados grandes gatos alienígenas. La criptozoología no es una rama de la zoología. Tampoco sus investigaciones forman parte de la antropología o los estudios sobre el folclore, es una pseudociencia. Pizzagate. Pizzagate es una teoría conspirativa refutada que se hizo viral durante el ciclo de elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016. Ha sido ampliamente desacreditada por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. En marzo de 2016, la cuenta de correo electrónico personal de John Podesta, gerente de campaña de Hillary Clinton, fue pirateada en un ataque de phishing. Wikileaks publicó sus correos electrónicos en noviembre de 2016. Los defensores de la teoría conspirativa Pizzagate afirmaron que los correos electrónicos contenían mensajes codificados que conectaban a varios restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso de menores. Uno de los establecimientos presuntamente involucrados fue el restaurante y pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C. Miembros de la extrema derecha y otros opositores a la campaña presidencial de Clinton difundieron la teoría conspirativa en medios sociales como 4chan, 8chan y Twitter. En respuesta, un hombre de Carolina del Norte viajó a Comet Ping Pong para investigar la conspiración y disparó un rifle dentro del restaurante. El dueño y el personal del restaurante también recibieron amenazas de muerte por parte de teóricos de la conspiración. Al final todo fue simplemente un engaño. Nivel 5. Majestic 12. Majestic 12, abreviado como MJ12, es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno, formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman, con el fin de facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres estrelladas en la Tierra. La existencia del MJ-12 ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias, para presentarlas como falsificaciones, mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. El documento en cuestión está extensamente divulgado por Internet, incluyendo el propio sitio web del FBI. Genstacking. El genstacking o group stacking, acoso pandillero o acoso de pandillas en español, es un conjunto de creencias persecutorias en las que los afectados creen que están siendo seguidos, acechados y acosados por un gran número de personas. El término está asociado con la comunidad virtual de individuos objetivo, formada por personas de ideas afines que afirman que sus vidas se ven interrumpidas por ser acosadas por grupos organizados que intentan causarles daño. Aquellos que afirman ser víctimas informan que creen que la motivación del acoso de las pandillas es interrumpir cada parte de sus vidas. Las actividades involucradas se describen como acoso electrónico, el uso de armas psicotrónicas, armas de energía dirigida, sugestión hipnótica transmitida a través de dispositivos electrónicos de acceso remoto, y otras supuestas técnicas de control mental. Un estudio de Australia y el Reino Unido
realizado por Lorraine Sheridan y David E. Ames, comparó a 128 autodefinidas víctimas de genstacking con un grupo seleccionado al azar de 128 autodeclaradas víctimas de acecho por un individuo. Se consideró que las 128 víctimas del genstacking tenían ideas delirantes en comparación con solo 5 víctimas de acoso individual. Existieron diferencias altamente significativas entre las dos muestras en síntomas depresivos, sintomatología postraumática e impacto adverso en la función social y laboral, siendo las víctimas autodeclaradas de genstacking las más afectadas. Los autores concluyeron que el acoso de pandillas o genstacking parece tener una base delirante, pero los denunciantes sufren marcadas secuelas psicológicas y prácticas. Esto es importante en la evaluación del riesgo en los casos de acoso, la derivación temprana a los servicios psiquiátricos y la asignación de recursos policiales. Peligros del fluoruro. A pesar de numerosos estudios existentes que demuestran la eficacia y seguridad del fluoruro agregado al agua como método para promover la salud bucal, en los últimos años ha avanzado de manera vertiginosa en Estados Unidos el movimiento que se opone a esta práctica. El flúor, también conocido como fluoruro, es una sustancia química que ha demostrado su utilidad para fortalecer la mineralización de los dientes y evitar la caries. Es una propiedad que se conoce desde hace mucho y a principios del siglo XX ya se observó los beneficios de consumir agua fluorada. Por eso, las autoridades sanitarias de varios países se plantearon, dado su poder protector, generalizar su uso añadiéndolo al agua potable. En los últimos años, 74 ciudades han votado a favor de dejar de agregar fluoruro al agua potable que consumen, según la Asociación Dental Americana. Los que se oponen al uso de la fluoración masiva del agua son una minoría, pero componen un movimiento bastante activo, dedicado a contraponer teorías conspirativas a la ciencia. Uno de los principales argumentos que postulan es que el agregado de fluoruro al agua del grifo reduce el coeficiente intelectual y sería la causa de males mayores que van desde el acné hasta la anemia y el Alzheimer. La Red de Acción de Fluoruro, uno de esos grupos opuestos al componente químico en el agua, demandó a la Agencia de Protección Ambiental en una corte federal en San Francisco para detener la fluoración del agua. Las teorías de conspiración sobre el agua fluorada surgieron en la década de 1950 con el argumento de que la fluorización era un plan de los comunistas para dejar tontos a los estadounidenses, a pesar de que tanto la Asociación Dental Americana como la Academia Americana de Pediatría siempre han afirmado que el método es seguro y una forma económica de mejorar la salud bucal de los niños. El aeropuerto de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver tiene algunos secretos. Al menos, eso es lo que te dirán los teóricos de la conspiración en Internet. Construido como reemplazo del Aeropuerto Internacional de Stapleton, cerca de Denver en 1995, siempre ha tenido su parte de teorías de conspiración nefastas al respecto. Desde el principio, los habitantes de Colorado han teorizado sobre los túneles secretos del aeropuerto, las pistas sobre las sociedades secretas nazis y los horribles presagios de la fatalidad ocultos en obras de arte públicas alrededor del centro de Denver. Se dice que fue construido por el Nuevo Orden Mundial, que la escultura gigante del caballo azul es un guiño a los 4 jinetes del Apocalipsis que contiene la sede de los Illuminati y que su obra de arte presenta pistas del fin del mundo. Club Bohemian. La gente realmente poderosa no se reúne en restaurantes de lujo u hoteles de 5 estrellas, sino que tienen sus propios lugares y en Estados Unidos, parte de la élite tiene como hogar el Club Bohemian en San Francisco, California, con lugares de encuentro en diferentes sitios del país. Se trata de un club exclusivo para hombres y protagonista de varias leyendas urbanas, ya que se cree que durante su reunión de verano estarían realizando barbaridades tan terribles como sacrificios humanos. Se dice que en el Club Bohemian se tomó la decisión de crear y lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki a fines de la Segunda Guerra Mundial. Y que entre sus miembros pasados y presentes hay gente tan influyente como Mark Twain, David Rockefeller, Ronald Reagan, Henry Kissinger, George Bush, padre e hijo, y Dick Cheney, entre otros. Sea o no cierto, la existencia de sociedades secretas ultraelitistas como el Club Bohemian
demuestra que el mundo lo dirigen unos pocos sobre los cuales no se aplican las reglas y para los que nada, hasta lo más horrible y sagrado, está prohibido. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.